buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Inicia la Semana Santa y nosotros aquí en la televisión pública de la ciudad seguimos con nuestro programa analizando la coyuntura nacional, la coyuntura de Bogotá, hoy en un día bastante triste para la comunidad internacional, el incendio, el devastador incendio que ha consumido buena parte de la Catedral de Notre Dame en París. Vamos a conversar hoy de tres temas, entre otros, de nuestra actualidad nacional. En primer lugar, la revista Semana en su última edición ha puesto de presente lo que para la revista es una alerta roja que hay en el país en torno a las cifras de seguridad, lo que se vive en las regiones. El presidente Duque ha replicado y ha respondido con cifras que hablan de un buen estado de la seguridad en el país. ¿Qué está pasando? ¿Hay o no motivos de preocupación? Vamos a hablar de este tema, como también de la visita de Mike Pompeo, secretario de Estado, a Cúcuta y las 50 medidas que ha tomado el gobierno nacional para enfrentar la crisis en la frontera con Venezuela. Y también vamos a conversar de la pérdida de la curul del ex senador Antanas Mockus y también de lo que pasó, Erika, este fin de semana en el Centro Comercial Andino con una pareja de hombres heterosexuales que fueron multados porque, según la policía, estaban haciendo una muestra de exhibicionismo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va? Arrancando la Semana Santa, Erika. ¿Ha rezado en estas primeras horas de la Semana Santa? Este lunes empezamos a rezar, con el juicio. mundo ha sido testigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este Opina Bogotá. Gracias por acompañarnos en este lunes santo. El mundo ha sido testigo de cómo la historia de Francia se ha venido abajo con este voraz incendio que arrasó, como usted decía, Jessy, buena parte de la Catedral de Notre Dame. Inmenso pesar por lo que significa este sitio que, más que un centro religioso, era verdaderamente un epicentro, reitero, de la historia de ese país. Y bueno, frente a las cifras que hoy ha reivindicado el presidente Iván Duque, frente a una serie de cuestionamientos que han llegado desde distintos sectores en torno a la seguridad en el país, él ha dicho que en lo que va de este 2019 se ha reducido el homicidio en un 6%, lesiones personales 23%, hurtos a residencias 21%, hurto al comercio 49%, a motocicletas 13% y hurto de automotores en un 10%. También, y seguramente lo vamos a analizar más adelante, ha hablado de cómo ha venido avanzando, según el jefe de Estado, la lucha contra el narcotráfico en materia de erradicación, teniendo en cuenta esa herencia, como llamaba el propio Mike Pompeo, a lo que recibió del gobierno de Juan Manuel Santos, más de 200.000 hectáreas y aumentando. Así es, para conversar, para analizar esta noche estos tres temas y más, nos acompañan en el estudio el reconocido analista Álvaro Forero, habitual panelista de nuestro programa Opina Bogotá. Álvaro, buenas noches. Iniciando la Semana Santa con el análisis político. Sí, rezando, pero los rezos de los católicos no sirvieron. ¿Por lo de Notre Dame? Sí. Muy triste. Golpeado. ¿Usted estudió en Francia? Yo estudié en París. Lo primero, yo ya era ateo cuando estudié en París y lo primero que hice fue ir a Notre Dame. Sí, ya ahorita al final nos conversa un poco sobre esa experiencia. También nos acompaña Juan Carlos Sánchez, politólogo, analista político. Juan Carlos, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias, Jessy, Erika. Debuta en nuestro programa. Debuta en nuestro programa, Juan Carlos. Aquí escuchamos todas las voces, invitamos. En plena Semana Santa, listos. Así es. Bueno, Álvaro, vio usted la revista Semana en su última edición, en la portada, alerta roja, el presidente Duque defendiendo el tema de seguridad. La revista Semana habla de un regreso de las vacunas, los robos y fenómenos considerados superados como masacres y desplazamiento que tienen en alerta a un sector de la opinión pública. ¿Usted qué análisis hace de lo que puede estar pasando en materia de seguridad en el país? Sin duda el tema de la seguridad es un problema muy álgido de nuestra realidad nacional. La presencia del narcotráfico, de las bandas de delincuentes, de todas las formas de criminalidad que subsisten. Pues el armisticio con las FARC no supuso pues una disminución de otras fuentes de violencia muy graves, como es el tema del narcotráfico. En la revista Semana aparecen las distintas zonas del país, el norte, el Catatumbo, el Pacífico, Antioquia, los llanos orientales, en todas partes fenómenos preocupantes de violencia. Pero yo quiero subrayar una cosa que es curiosa, y es cómo desde el sector oficial se presentan dos visiones, sí, ¿no? El fiscal
tratando de pasar un proyecto en el Congreso y entonces muestra una imagen dramática y se apoya en unas cifras. Y el presidente tratando de minimizar, apoyándose en otras cifras, ¿no? Entonces el presidente no habla del aumento del hurto de bicicletas, no habla del aumento de hurto de celulares, que son fenómenos crecientes, evidentemente crecientes. Entonces cada uno toma las cifras para justificar una puesta en escena. Yo creo que sí hay problemas graves de seguridad. El presidente no tiene derecho a venir a cobrar la disminución de los actos de terrorismo, porque primero, pues, en lo fundamental, esa es una herencia que viene de Santos, de los resultados del acuerdo de paz con Santos, y además el presidente pues tiene el reciente atentado en la Escuela General Santander. No queda bien venir a decir que en sus 8 años de gobierno y en estos que van de este año, del año 2019, han disminuido, cuando hay que esperar. O sea, hay que esperar a que esas cifras se consoliden. Lo que hay que tener claro es cuál es la política que debe regir los destinos del país, cómo afianzarse en el tema de la paz y cómo poder seguir adelante. Juan Carlos, ¿cómo ve usted este tema de la seguridad? Mira, el debate surge, primero que todo, por las cifras dadas por el fiscal Néstor Humberto Martínez en la Comisión Primera del Senado. Esto con el fin de conseguir un respaldo legislativo en lo que tiene que ver con la criminalidad y cómo vamos a combatir esa criminalidad. Se ha visto las cifras, cerca de 210.000 personas fueron capturadas en fragancias. En esas capturas, cerca del 95% resultó fuera de las cárceles en poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese afán del fiscal de mostrar esas cifras lo que hace es ir en contravía de las cifras manejadas por el gobierno. Pero el mismo presidente Iván Duque, entre el 12 de abril y el 13 de abril, él mismo da cifras diferentes en sus trinos, con una diferencia cerca del 1 y del 2% entre cada cifra. Yo, más que ver esto como una herencia del gobierno anterior, lo que veo es el resultado de una inestabilidad en el proceso de paz. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos que ya no hay un cese al fuego con el ELN, lo cual aumenta los atentados, aumentan los atentados terroristas contra la infraestructura, pero además tenemos una desestabilización del proceso de paz, lo cual indica que genera mucha controversia al interior de los excombatientes de la FARC, y lo que le estamos abriendo es una ventana de oportunidad a los excombatientes para que grupos armados ilegales, BACRIN o el mismo ELN, estén reclutando y estén generando más disidencias. Entonces, esto lo que genera es una inestabilidad en todo el ámbito de seguridad, más que una herencia. Pero yo creo que hay dos escenarios, porque si bien es cierto que ambas situaciones son igual de preocupantes, digamos, la criminalidad a la que se refiere Néstor Humberto Martínez y también el presidente Iván Duque es más en las zonas urbanas, porque, por ejemplo, habla el señor Martínez, el fiscal, de seguridad ciudadana, robo de bicicletas creciendo a tasas del 35%, celulares 30%, personas 18%, y también habla de que muchos de esos capturados, tengo aquí el dato, 240.000 el año pasado detenidos en flagrancia y también producto de investigaciones, 91.000 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces y otros 1.700 entre 10 y 40 veces. Y aquí hay un tema que quiero ya dejar planteado, que es el de la reincidencia, porque muchos de ellos recuperan la libertad, casi el 95% de estos detenidos volvieron a los pocos días a las calles. Y luego está el tema del terrorismo, que dice el presidente Iván Duque, que se ha reducido, como señalaba Álvaro anteriormente, en un 40%, la cifra más baja en este mismo periodo de enero al 11 de abril, en este caso de este año, es decir, los primeros meses, también acciones subversivas reducidas en un 43% y secuestros en un 30%. Entonces, uno se pregunta, ¿a quién le creemos, Álvaro? En lo único que ha disminuido sustancialmente es en el tema del terrorismo, y eso no es obra de la gestión del presidente Duque. O sea, ahí es donde él debería salir a reconocer ese hecho político y social que fue producto de los acuerdos de paz, que son insuficientes. Ese logro es insuficiente. ¿Por qué? Porque la violencia
tiene muchas fuentes, lo hemos dicho, el narcotráfico, las luchas territoriales de las bandas, lo que pasó en el Cauca, expresiones de violencia por todas partes. Y por el otro lado, un Estado débil y sin capacidad de respuesta frente a los fenómenos de la reincidencia. Una pésima consecuencia en la lucha contra el crimen es esa debilidad para castigar a los reincidentes. Un Estado que no logra disuadir a los delincuentes, y no los logra disuadir porque sus penas son un hazmerreír. Entonces, si los atracadores, los bandidos que afectan la seguridad ciudadana en las estaciones de Transmilenio, en las calles, en las ciclovías, se ven premiados, una vez son detenidos, nuevamente puestos en libertad, eso no puede ser. En eso es necesario actuar con mucha mayor eficiencia. Bueno, ahora, Eric, ahora usted tocaba estas cifras de seguridad. Este tema tiene que ver de alguna manera con el que hemos presenciado en las últimas semanas de estos ataques directos de Donald Trump al presidente Iván Duque. En primer lugar, lo acusó de no estar haciendo lo suficiente para luchar contra el narcotráfico y días después también insinuó que el país en general, Colombia, estaría enviando delincuentes hacia los Estados Unidos, lo que ha puesto a la opinión pública a realizar todo tipo de especulaciones. ¿A qué obedecería esta estrategia de Donald Trump de venir atacando constantemente, no solo al presidente Duque, sino a Colombia en general? Dicen en Estados Unidos que estos ataques se podrían incrementar y que Colombia podría llegar a ser ahora la víctima favorita de Donald Trump en sus ataques, así como lo fue México y lo sigue siendo. Es que estamos en Juan año Carlos. electoral. Usted que tiene énfasis en temas internacionales. Tema, ¿no? Están preparando Trump su plataforma la respuesta de Donald Trump electoral. Puede ir en la vía de ocultar un enemigo interno que hay en Estados Unidos. Ese enemigo interno es el consumo que se da al interior del país. Y lo más fácil que queda en ese momento es echarle la culpa a Colombia en el aumento de la producción y la falta de combatir el flagelo. Entonces Donald Trump lo que utiliza seriamente es echarle la culpa a Colombia, desconociendo los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para, primero, restituir los cultivos, segundo, para combatir y volver a llegar a las zonas en donde se está considerando el flagelo. Pero sí lo está haciendo el gobierno en el camino correcto. Álvaro, el presidente precisamente hablaba de ese tema, diciendo que su gobierno ha alcanzado la mayor tasa de erradicación manual, 5.747 hectáreas en estos primeros meses del año, incautaciones de insumos líquidos, sólidos, pero realmente el fenómeno del narcotráfico está desbordado en el país. Y es un problema heredado, un problema que heredó este gobierno, que viene de tiempo atrás. Pero los logros son muy modestos, digamos muy modestos frente a la magnitud del problema. Aquí nadie se puede salir de la responsabilidad, de evadir la responsabilidad de lo que ha significado el narcotráfico. ¿Cuál de los expresidentes de este país, incluido el expresidente Santos, puede salvar su responsabilidad? Si es que Uribe prometió que iba a acabar con la guerrilla y con los cultivos, el señor Londoño, y me acuerdo todavía cuando garantizó que los cultivos en el Putumayo desaparecerían en cosa de semanas. Entonces todos los partidos que han gobernado, todos los presidentes que han gobernado han sido incapaces. Y han sido incapaces porque la política va en contravía del sentido común y de la razón de ser de la misma economía. Bueno, pero estos reclamos de Trump a Iván Duque, ¿cómo los analizan? No, Trump son un disparate, porque Trump es un atarbán que no distingue, que no quiere distinguir entre Petro y Duque, para él son lo mismo. Es decir, es un tipo que no le interesa hacer matices porque él está en una campaña reeleccionista, pero eso no tiene ninguna seriedad desde el punto de vista del análisis político. Es un disparate. Claro, viene Pompeo y tiene que matizar porque tiene que ponerlo en términos razonables para poder conversar. Porque si no Pompeo el bombero. Sí, Pompeo, exacto, el bombero viene, pero Trump está en el tema de campaña electoral. Y Duque en una posición muy incómoda porque tiene que aguantarse los malos genios de Trump y las barbaridades que dice Trump, pero no se atreve a parársele firme también, ¿cierto? Decir, no señor, las cosas no son así, pero acude al expediente fácil de echarle la culpa al gobierno anterior. Ese es el facilismo, cuando su
promotor en la política, fue otro fracaso, fue un fracaso profundo en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, claro, el tema es que la demanda en los Estados Unidos sigue aumentando. Ese es el punto central que hay que enfrentar, y hay que decirlo en todos los conciertos internacionales del escenario político internacional. La causa del aumento de la producción en Colombia tiene que ver con el aumento del consumo en los Estados Unidos. ¿Qué debe hacer? No, y el gobierno americano tiene muy claro que Colombia es un aliado geopolíticamente, y por eso Mike Pompeo sale un poco a apaciguar el discurso, además un discurso tradicional de Trump, y es un discurso nacionalista, es un discurso de emociones en el cual esconde muchos de los intereses reales de la nación. ¿Qué hacer para eso? Son políticas integrales que se vienen construyendo desde años atrás, que primero es cómo vamos a combatir la producción, pero también cómo vamos a hacer allá para que no exista esa demanda creciente desde los últimos años históricamente en Estados Unidos. Pero adicionalmente, ¿qué vamos a hacer con el tema de la seguridad ciudadana? Yo insisto, porque la preocupación, ese asunto de percepción versus realidad, sí, puede que las cifras disminuyan. En Bogotá disminuyó 3% el hurto de bicicletas de un tiempo acá, pero ocurren hechos tan terribles como que matan 3 biciusuarios en un tiempo muy corto, y evidentemente eso enciende todas las alarmas. Y así pasa en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades del país. Nos estamos quedando cortos frente a una estrategia ciudadana, Álvaro y Juan Carlos, porque la gente se siente verdaderamente preocupada en un tema de seguridad, más allá de las cifras que pueda decir el presidente o que pueda exhibir el fiscal. Cuando usted sale de la calle, cuando toma el SITP o el Transmilenio, o incluso va en su carro, ¿no se siente usted preocupado por lo que le pueda pasar? Sí, se genera una sensación de alarma, de desasosiego, que es bastante inconveniente, ¿no? Que explota, que tiende a explotar en linchamientos, en actos de crueldad, en intolerancia, ¿no? Somos pues una sociedad llena de conflictos, conflictos muy, muy álgidos. ¿Cómo enfrentar el tema del narcotráfico? A mí me parece que ese es el eje temático y el eje de las políticas públicas. ¿Cómo lograr una disminución de los cultivos? No es fácil una estrategia en este momento. La presión de los Estados Unidos frente al tema del glifosato va a seguir aumentando. Todos los analistas, o muchos de los analistas, hablan de las inconveniencias desde el punto de vista de toxicología, tóxico, y de los peligros que tiene el glifosato, pero yo veo que la presión de los Estados Unidos seguirá aumentando. Y por otro lado, la eficacia de la erradicación manual es bastante cuestionable. O sea, es un proceso demasiado lento. Cuando se hacen cálculos para erradicar cultivos en el gobierno de 100 y tantas mil hectáreas, cuando tenemos 200.000, es asumiendo ya que va a quedar una buena parte del universo de producción de coca intacto. O sea, cuando las políticas asumen que eso es ineludible, entonces todo, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos eso? Y una connivencia también de las comunidades campesinas e indígenas en muchas regiones del país con el cultivo de coca. Digamos, están familiarizados, hay una cultura delincuencial. Es muy difícil, pero yo creo que eso hay que decirlo. Esas son verdades dolorosas que hay que decirlo. Que hay que ponerlas sobre el tapete. Hay que ponerlas sobre el tapete. Tenemos varios temas hoy para la discusión. Vamos, Erika, con el segundo tema de la noche, que tiene que ver con Venezuela, la frontera, varias noticias. El secretario de Estado, Mike Pompeo, en una visita reciente a Cúcuta, le pidió al gobierno de Nicolás Maduro que por favor facilite la entrada de la ayuda humanitaria, que abra las fronteras. Así es, que Estados Unidos está muy pendiente de todas sus actuaciones, ha dicho que está vigilándolo de cerca, y también el presidente Duque ha definido un paquete de 50 medidas a lo largo y ancho de toda la frontera entre Colombia y Venezuela para ayudar a la
frontera en medio de esta difícil situación. Pero no a los migrantes venezolanos, sino a colombianos. Los departamentos Norte, Santander, La Guajira, claro, Arauca. Empresarios, industriales, pequeños comerciantes, sobre todo, que se han visto muy afectados, muy golpeados. También, por ejemplo, para el Hospital Erasmo Meós de la ciudad de Cúcuta, que le deben cualquier cantidad de dinero y que ha venido atendiendo a esa población venezolana que llega a Colombia de manera permanente, Juan Carlos. De acuerdo, además, vemos el problema de la frontera, toca verlo de una manera integral nuevamente. ¿Qué quiere decir? Tenemos problemas de empleabilidad en la frontera, tenemos problemas de salud, tenemos problemas sociales, y al ver el desplazamiento que ha venido desde Venezuela, tenemos, según las cifras oficiales, han ingresado cerca de 1 millón de venezolanos al territorio colombiano, de los cuales 500.000 han venido a Bogotá. En el plan frontera se tenía desde el año 2010 cerca de 1.700 millones de pesos para la cobertura en las fronteras. Con los últimos anuncios del secretario de Estado es de subir esa suma a cerca de 700.000 millones de pesos para poder hacer esa intervención en toda la frontera. Pero el gobierno nacional, además de que tenemos un amplio problema de colombianos en toda la zona oriental de la frontera, pues ahora tenemos todo el problema migracional de Venezuela, que además dispara los índices de inseguridad, porque los tenemos llegando al territorio colombiano, pero no tenemos cómo facilitarles a ellos una ocupación laboral, una oferta de salud. Entonces ahí debe ir integrada esa solución. 712.000 millones de pesos, sí, para atender necesidades de comerciantes, empresarios, administraciones locales, Álvaro, que han reportado millonarias pérdidas. Usted ve las zonas con mayor desempleo y Cúcuta aparece de manera recurrente. Queda en evidencia que la política de hace 1 mes y medio en la frontera fue un fracaso total, o sea, una improvisación total. Lo que hicieron Duque, Trujillo y Botero en la frontera con Venezuela fue un desastre. ¿Por qué? Porque una cosa improvisada, una provocación a Venezuela que generó este cierre total de la frontera y que afecta sobre todo a los más humildes de lado y lado de la frontera, a los venezolanos que estudian, a los niños que estudian en Cúcuta, a la gente que acudía a los servicios hospitalarios y médicos, a los que vienen a hacer mercado. A ellos los bloqueó, los puso en un proceso a cuentagotas, a ser extorsionados por la Guardia Nacional venezolana, a sufrir lo indecible. O sea, una cuestión improvisada, no pudieron pasar la tal ayuda humanitaria que venía en paqueticos de USAID, y entonces ahora yo tampoco soy muy optimista, 700.000 millones, pero 700.000 millones también van a ser cortos si la situación de Venezuela no se resuelve y no se ve que vaya a haber una solución próxima, porque a pesar de todo el sistema de Maduro se sigue sosteniendo y hay que buscar otra alternativa. Yo soy partidario de la realpolitik, hay que sentarse a negociar. Hay que sentarse a negociar. En un artículo reciente se hablaba de eso, publicado en El País de Madrid, se hablaba de eso precisamente, que hay que buscar un punto de acuerdo, hay que sentarse a negociar de diálogo con Maduro entre los chavistas, entre las nuevas fuerzas que vienen surgiendo en Venezuela de oposición a este régimen, que va camino a convertirse en regímenes tipo Nicaragua, tipo Cuba, Irán, donde no se resuelve nada. Aquí, incluso creo que en este mismo programa, cuando se dio el escenario del grupo de contacto promovido por la Unión Europea, por la señora Federica Mogherini, la mujer fuerte en el tema de relaciones exteriores en el interior de la Unión Europea, todos dijimos, pero ¿para qué otro grupo más de diálogo? Lo que hay que tomar son acciones efectivas. Pues hoy ha dicho el señor Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que era el anfitrión de la nueva cumbre del Grupo de Lima, que hay que considerar la posibilidad de buscar un diálogo a través de ese grupo de contacto, que es el único que en este momento ha mantenido precisamente alguna interlocución con el régimen chavista. Parece que no hay otra. O sea que fracasó Trujillo, nuestro canciller Trujillo fracasó estruendosamente. Su visión del problema fue totalmente fracasada. Pero si hay lo que ellos han llamado una especie de presión, de cerco diplomático, que es la expresión que se ha usado, que sigue. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llevar este cerco diplomático? Porque la respuesta de Nicolás Maduro
ha sido una respuesta de disuasión. ¿Qué quiere decir eso? Hacemos el bloqueo humanitario, pero su respuesta es traer 100 militares desde Rusia para fortalecer sus fuerzas militares. Claro. 2 aviones bombardeos con capacidad nuclear. Claro. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesta la comunidad internacional para hacer este cerco y este bloqueo a Venezuela? ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque estos 700.000 millones es un respiro para el gobierno colombiano para poder hacer una intervención en la frontera. Pero lo que nos está mostrando Nicolás Maduro es que podemos durar 3, 4, 5 años y hasta más, esperando que el régimen pueda llegar a caer. Y es un régimen dictatorial. Hoy leía en El Tiempo, que está ya organizando 1 millón de milicias urbanas en todo el territorio venezolano. Entonces, él lo que se está armando es para un conflicto prolongado. Y lo que nos ha mostrado todo el contexto internacional es que toca evitar cualquier tipo de conflicto armado mundialmente. Siempre pierde, siempre que ingresamos a una guerra, alguien pierde. Y geopolíticamente Colombia va a asumir las consecuencias de entrar en ese conflicto armado. El presidente interino Juan Guaidó lo advertía en las últimas horas. Mire, no hay intervención militar en Venezuela, porque es que si hay una intervención militar, luego, ¿cómo resuelve usted esa situación? Los colectivos chavistas hechos a imagen y semejanza de los cubanos que han estado ahí hace mucho tiempo son los que en ese momento están generando autoridad en las calles. Es una locura, es una locura. Destruir la base de la infraestructura petrolera de Venezuela. ¿Cuál es la situación de Venezuela después de ese conflicto? Sí, irresoluble. O sea, la muerte para millones de venezolanos. Yo creo que sí, es la negociación, la paz. Puede hacer que eso que está haciendo Maduro, armando a la gente, se le va a voltear tarde o temprano. Yo pienso que cuando su incapacidad no le dé para seguir sobornando a los cuadros del chavismo, esos mismos a los que les da las armas terminarán pasándole la factura. Le va a pasar, yo pienso que le va a pasar lo de Gaddafi en Libia, ¿no? Huyendo después, pagando escondederos en todas partes hasta que lo encontraron y cómo terminó Gaddafi. El presidente saliente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha sido criticado mucho porque Varela plantea que hay que darle una solución digna a Maduro a la salida. Y mucha gente dice, no, eso no es posible. La única salida para Maduro es la Corte Penal Internacional o un juicio interminable. Pues claramente así tampoco hay ningún tipo de salida. No va a haber para una salida si no es a través del diálogo, si no es a través de una concertación entre las diferentes fuerzas. Hay un principio, cuando nosotros llegamos a una negociación, porque cuando uno está negociando, está negociando con el enemigo, debe darle lo básico para que usted pueda desmovilizarse o entregar el poder. Cuando yo a usted de una vez le estoy entregando parámetros que van en contravía de sus intereses, de una vez estoy rompiendo la negociación. Entonces toca ver esa salida negociada, cómo puede llegarse a dar con Nicolás Maduro, porque además yo se lo entrego en cifras. Las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy en día tienen 235.000 militares y la inversión es de cerca de 4.000 millones en presupuesto militar. Y hoy en día el 40% del gabinete de Nicolás Maduro es militar o ha sido militar que apoyaron el régimen chavista en sus comienzos. ¿Qué quiere decir esto? Que si los venezolanos no van a tener en un comienzo ese apoyo militar, es muy difícil que se dé esa transición o se dé esa negociación. Lo que tiene que dar es cómo se vincula más a este grupo militar para los intereses de los venezolanos. Mientras tanto, Venezuela vaciándose. El señor Pompeo lo reconocía. Mire, han salido 3.4 millones de venezolanos y al final de este 2019 se esperan que ya sean 5 millones. ¿Y por dónde salen? Por Colombia. No, por Colombia. Pero es otra táctica que lo utilizó el gobierno cubano y es abrir las fronteras para que salga toda esa resistencia al gobierno. Nuevamente, se cierran las fronteras y quedan todos los desde el punto de vista interno de Venezuela, eso alivia la presión indudablemente. Claro, para ellos alivia la presión. El problema se crea en los sitios a donde llegan, sobre todo Colombia. Terrible la situación que se nos plantea. Por eso hay que tener mucho equilibrio, mucha madurez, mucha visión de Estado para enfrentar a Maduro, pero también reconocer la realidad y negociar. Bueno, vamos con dos temas finales, Erika. Uno, la pérdida de la curul del ex senador Antanas Mockus, una noticia política que sucedió a finales de la semana pasada, pero que merece el análisis. Y también aprovechemos, Erika, para conversar sobre esa multa que impuso la policía a unos jóvenes homosexuales por
según la policía, estar haciendo actos de exhibicionismo en el espacio público, concretamente en el Centro Comercial Andino, aquí en el norte de Bogotá. Ha desatado una polémica en redes sociales. Pero fíjese, Yesid y Juan Carlos y Álvaro, ya la policía emitió un comunicado en ese sentido, diciendo, mire, nosotros nos llamaron, había una riña, acudimos, y en cualquier caso vamos a iniciar una indagación interna para establecer si la acción adelantada por los uniformados fue ajustada. Fue ajustada a los procedimientos de acuerdo con el Código Nacional de Policía, porque la policía es garante de los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su orientación sexual, raza o color de piel, porque hay muchas personas que están advirtiendo que se pudo haber dado, Álvaro y Juan Carlos, un exceso de la policía. Un exceso de los prejuicios, nuestra sociedad, a pesar de lo que ha avanzado en ese sentido, también todavía es muy prejuiciosa. Los miedos frente a lo que es diferente y frente a la homosexualidad, acompañada de la posición de grupos religiosos y grupos fanáticos, principalmente de extrema derecha, ¿no?, que son refractarios a reconocer esa realidad del mundo y esa realidad de la gente. De lo que se trata es que la gente sea feliz y dejar tanta mojigatería, cada cual sea feliz. Pero esto genera debate, Álvaro. Hay gente que dice hay que respetar a las personas sin importar su condición sexual, pero hay otros sectores que dicen que este tema del exhibicionismo en el espacio público pues debe tener cierta regulación. Juan Carlos, ¿usted qué piensa de este caso? Yo lo llevo a un tema más de fondo, sí, y es el tema de la cultura de paz. O sea, nos hemos enfrascado en un tema polémico sobre la desmovilización de un grupo armado ilegal, pero el problema de fondo en Colombia es mucho más fuerte, y es esa cultura de paz, cómo nosotros resolvemos los conflictos de una manera no violenta. Entonces lo que vemos acá es una agresión independiente de si la afinidad sexual que cada uno tenga, de cómo resolvemos los conflictos, cómo se produce una agresión verbal y eso es el reflejo de lo que es la sociedad colombiana hoy en día. Lo vemos en las calles, vemos como en un trancón se baja el conductor, vial. Es una violencia, y es una violencia sistemática. Venga. Ahora, toca mirar los videos. Yo creo que hay una extralimitación por parte de la policía. Lo que yo podía ver ahorita en el medio fue que los jóvenes decían que ellos no estaban haciendo ninguna exhibición pública, y lo que es una respuesta más de xenofobia. Entonces acá este es un Estado social de derecho donde todos pueden expresar sus afectos. Podemos expresar nuestros afectos, pero yo creo, Erika y Yesid, que el tema de fondo es un tema de cultura de paz, cómo resolvemos y la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de resolver los conflictos. Y lo que nosotros estamos aprendiendo desde que somos muy pequeños es que el que grita más al otro es el que tiene la razón. Esa es la clave, la forma como decimos las cosas, porque yo tuve la oportunidad de hablar con Esteban, con uno de los jóvenes que estuvo involucrado en ese episodio. Él dice que pasaba con su pareja por un punto donde había unos niños jugando y que le llamó la atención que los niños estaban como peleándose, ahí estaban jugando, entonces se acercaron a mirarlos y demás, y que estaban abrazados, y que esa demostración de verlos abrazados fue lo que originó malestar en los padres de los niños, y uno de ellos les hizo el reclamo que por favor se retiraran, y que ellos en su momento le dijeron, mire, esto es un lugar público, nosotros no estamos haciendo nada, y de ahí inmediatamente fue escalando esa situación con agresiones verbales, tanto que cuando llaman a la policía la llaman a la línea 123, que es la línea de emergencias, porque hay una riña en el interior de un centro comercial. Sí, no es por un tema de condición sexual, sino porque es una riña. Entonces, si no están en un centro comercial, si están en un lugar privado, ¿qué puede pasar? Lo que pasa hoy en día en las calles, que es sacar el revólver y pegarle un tiro al otro. Está perdiendo el valor de la vida, está perdiendo el valor de la argumentación, del respeto. La capacidad de resolver los conflictos. De respetar esas expresiones diferentes, de la diferencia. Esa es la diferencia. Es que no hemos reconocido que la diferencia es compleja y difícil y dolorosa. Es que hemos hablado todo el tiempo de la tolerancia y del pluralismo, pero yo insisto en mis clases en la universidad, no nos hemos dado cuenta de la dificultad de ser pluralista y de ser tolerante. Es muy duro, es muy difícil. Hay que procesar las entrañas, las tripas, hay que procesarlas, porque no nos sale espontáneamente ser queridos. Eso hay que cultivarlo. Tenemos como una pose, ¿no? Como un discurso de dientes para afuera. Y estamos en la ciudad donde más se respetan, Erika, los derechos de las personas del mismo sexo.
sexo, pero seguimos teniendo problemas de discriminación y este episodio de este señor que es el que da origen a este proceso de multa por parte de la policía, pues evidencia que en Bogotá todavía hace falta mucho por hacer, Juan Carlos, para que a las personas se les respete su identidad, su libertad sexual. Mira, esto es un tema de cómo estamos formando a nuestros ciudadanos. Hemos caído en una pelea, sobre todo en Bogotá, en el cual si nuestros líderes políticos le están demostrando a la sociedad que ellos resuelven sus conflictos a través de trinos donde se están insultando, donde las redes hoy en día se han vuelto tóxicas, y ese es el ejemplo de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, ¿qué puede esperar la ciudadanía? ¿Qué tenemos que hacer? Así como estamos tratando temas estructurales en Bogotá, de movilidad, de seguridad, también debemos enfocar nuestra educación a formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos, independiente de su condición sexual, que tenga la capacidad de ver en el otro su humanidad, más no esa diferencia que termina convirtiéndose en un conflicto. Y eso que estamos en Bogotá, como usted lo dice, Jessy, donde los índices de tolerancia son mucho más altos. Yo tengo muchos amigos que hacen parte de la comunidad LGTBI y salgo con ellos y para mí es totalmente, no lo veo como nada diferente, los respeto, creo en ellos, soy amigo de ellos y no creo que porque ellos estén con su condición, expresando su afecto, quiere decir que eso va a interferir en la educación de mis hijos, ¿o no? Ese es el tema, que parece ser que estas muestras de afecto entre estas dos personas, a juicio de testigos, se hicieron delante de unos niños. Sí, claro, ahí había unos niños. Ahí habría también un tema de protección quizá a los menores, de otros derechos. Álvaro, ¿usted cómo analiza esa tensión que puede haber? No puede proteger a los niños agrediendo a otros, eso ya es ya los está deformando. O sea, si usted no puede competir, si no puede competir en los afectos de los hijos, si no puede competir en el afecto de los hijos, en las ideas que usted les propone a los hijos, pues perdió. No, de acuerdo. Perdiste. Pero ese tema de exhibicionismo de estas muestras. No, pues sí, ahí no. El exhibicionismo es sin importar el género. Sí, es irreverente. Pero sí hay una tendencia hacia las parejas homosexuales de señalarlas o de estigmatizarlas, que son más exhibicionistas y demás. Yo he visto a veces escenas con mis hijos menores de edad entre parejas heterosexuales que a mí sí me pone en un entredicho para poder explicarles qué es lo que están haciendo delante de unos niños. Pero mire usted, adicionalmente, Jessy, Bogotá, el año pasado el Consejo de Bogotá, lo recordaba más temprano el concejal Celio Nieves, concejal del Polo Democrático, aprobó un decreto que fue ya firmado que promueve a Bogotá como ciudad libre de discriminación. Ese es un decreto, el 716 de 2018, sí señor, un acuerdo, efectivamente. Un acuerdo, el 716 de 2018, del 21 de septiembre, yo he tenido oportunidad de buscarlo y efectivamente en el artículo 6 dice, hay que promover una Bogotá libre de discriminación. Y eso es lo que queremos, una Bogotá libre de discriminación, donde exista un respeto y una tolerancia hacia todas las manifestaciones. Discriminación, además, discriminación étnica. Lo hemos visto en estos meses, no dejan entrar a nuestra población afro, algunas discotecas, algunos centros de comerciales. O sea, el grado de intolerancia es amplio en la ciudad. Bueno, aprovechemos para cerrar con el tema de la decisión del Consejo de Estado, Erika, que declaró nula la elección del exalcalde Antanas Mockus, porque según el Consejo de Estado se evidenció que él fungía como representante legal de Corpo Visionarios en contratos que suscribió esta ONG que promueve la cultura ciudadana con el Estado, y es una inhabilidad que está contemplada en la ley. Esto también ha dado pie a diferentes posiciones de personas que dicen la ley es clara, Mockus es un símbolo de la cultura de la legalidad, esta sanción aplica para él, y otras personas que dicen que podría haber allí también algún interés de carácter político. Pero es que adicionalmente, Álvaro y Juan Carlos, ya los demandantes, Yesid, y ahí se ha generado todavía una mayor polémica, han advertido que van a por la pérdida de investidura del señor Mockus y si hace falta también la pérdida de la personería jurídica de la Alianza Verde por toda esta situación. Y yo lo comentaba hace unos días en redes sociales, resultan insaciables en torno a lo que está detrás de esto. Álvaro, ¿usted cómo lo ve? Bueno, para mí la premisa fundamental de este tema, como en muchos otros, es
el respeto a las decisiones judiciales. Incluso no compartiendo algunas de esas decisiones de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, los fallos hay que acatarlos. Estoy de acuerdo con que el fallo tiene que ser acatado por el senador Mockus. Yo había estudiado el punto de la nulidad de la elección cuando se produjo hace, ¿cuántos meses? 8 meses, 9 meses que fue la elección. Se viene discutiendo desde... Y se planteó en las redes sociales que existía una inhabilidad. Yo me puse a verificar y en mi opinión la inhabilidad era clarísima, era inevitable. Alguien que me preguntó en Twitter, yo dije, eso ocurrirá. El Consejo de Estado va a declarar esa inhabilidad, como en efecto ha sucedido. Que hay otros parlamentarios en el Congreso, en el Senado y en la República que no tienen ninguna autoridad moral para cuestionar el tema de Mockus, pues sí, podrá haber otros criminales tremendos, pero aquí tenemos un fallo. Esperemos a que lleguen esos otros fallos que afecten a otras personas, pero por el momento, con mucho pesar, con mucho dolor, pero la decisión hay que acatarla. Creo que cometió un error Antanas Mockus, él era representante legal, se suscribieron esos contratos dentro de los 6 meses anteriores, con seguridad, hay que reconocerlo, esos contratos se celebraron con visionarios, con corpovisionarios en razón del prestigio, de la reputación, del buen nombre de Antanas. Eso hacía posible que se hiciera la celebración de esos contratos. ¿Cabe pérdida de investidura y personería jurídica para Alianza Verde? Claro, es posible, hay que esperar a ver qué resuelve en esos otros procesos el Consejo de Estado. Es infortunado que haya pasado, pero nos toca acatar los fallos. Juan Carlos. Bueno, el profesor Antanas Mockus, yo le digo profesor porque para todos nosotros es un profesor, es nuestro profesor. Yo estudié ciencia política y mi inspiración para estudiar ciencia política fue Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, del ejemplo, la transformación que estaban teniendo con Bogotá. Obviamente acá hay un trasfondo político, porque muchos de estos procesos que se dan en el Consejo de Estado pueden durar hasta 3, 4 años. Muchas veces se da esa pérdida de investidura después de haber terminado el periodo legislativo. Entonces, las preguntas que tenemos que darnos con todos los comisiones, ¿por qué se da tan rápido? El profesor Antanas Mockus, en medio de ese momento tan difícil, sacó un comunicado muy claro, y es siempre el de acatar los fallos que se dan en Colombia, creer en las instituciones. Ahora, nos queda a todos nosotros esperar que esto se dé de una forma legítima, y detrás, obviamente, de estas denuncias están partidos como el Centro Democrático, como Opción Ciudadana, que son los beneficiarios. Pero esto ocurre en la mayoría de las elecciones. Sí, claro. Cuando saben los resultados, los que quedan, los que pierden, en orden, los que pierden están mirando cómo inhabilitar al siguiente en la lista. Pero acá lo que cabe la pregunta, y nuevamente lo digo, es ¿por qué se da tan aceleradamente el proceso? ¿Por ser Mockus? Por ser Antanas Mockus, que nunca ha dicho que va a desconocer el fallo, todo lo contrario. Ya anunció que cree en la justicia y que... Yo diría que la pregunta no es tanto por qué se dio con tanta celeridad, sino por qué no se da con celeridad en los otros. Claro, eso es, porque no podemos reprochar que los jueces en un caso decidan oportunamente. Lo que está mal es que no resuelvan en los otros, si existen esos procesos. De acuerdo, donde haya además pruebas. Sí, nos queda mal el argumento a los que estamos de acuerdo con el derecho y con las instituciones, decir... De acuerdo. Sí. No, y estudia porque lo que dicen todos los defensores del profesor es que había una delegación en la contratación de corpovisionarios con el Estado. Sí, pero la representación, él mantuvo la representación legal. O sea, desde el punto de vista normativo, él era el representante legal. Bueno. ¿Sí? O compartía la representación legal. Alianza Verde ya ha dicho que va a tratar de acudir a todas las posibilidades, a todas las instancias jurídicas, para ser más precisos, a ver si es posible poder devolverle la curula al profe Antanas Mockus. Y dice, bueno, vale, es única instancia la posición del Consejo de Estado, habría que buscar como otras formas. De todos modos, ya ir más allá y busquemos la pérdida de investidura, busquemos que la personería jurídica de la Alianza Verde se caiga. ¿Eso tiene algún efecto?
a futuro en todos los procesos electorales en los que ellos están apostándole, no solo en Bogotá, en todo el país. Esto podría ser un tema bastante complejo a futuro. Lo que yo creo que todos los colombianos queremos, además, acaba de hacer un informe, una investigación, Catherine Jubinao, que estuvo acá en este programa la semana pasada. la invitamos la semana Ahora, pasada. lo que queremos ver los colombianos es que todos los demás casos sean juzgados de la misma manera y de la misma prontitud. Entonces tenemos cerca de 30 senadores que no asisten a las sesiones y los colombianos estamos pagando por eso. Entonces esperamos que ese ausentismo sea castigado de la misma manera. Ahora, yo sí creo que hay, en materia de legislación electoral existe un vacío. Y ese vacío es qué va a pasar o qué pasa con esas inhabilidades en las que están incurriendo nuestros senadores, nuestros representantes, si se da la pérdida de la votación del partido o no, porque eso no está resuelto en la legislación electoral y ya entra eso a un estudio, yo diría que casi de un caso único en el que vamos a entrar a mirar. Porque normalmente se pierde, lo que hay es una inhabilidad para dejar la credencial, pero viene el siguiente en la lista a ocupar ese puesto, más no la pérdida de la votación. Sí, mientras no haya habido una sanción, que la inhabilidad no, la nulidad de la elección no es exactamente una sanción. De acuerdo, y no es una sanción para el partido. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero como lo prometimos al comienzo, nos va a ayudar usted a entender, Álvaro, parte de la historia de la Catedral de Notre Dame en París, consumida hoy por el Él fuego. en su condición de ateo iba a escuchar música religiosa. Bueno, ¿qué en representa Notre la Dame? Catedral de Notre Dame? No, Notre Dame es gran parte del espíritu de Francia, de la grandeza de Francia, me conmueve muchísimo. Muchas veces fui a oír música gregoriana en la Catedral de Notre Dame, una catedral bellísima, hermosa. En la Revolución Francesa se hizo enfrente de Notre Dame. En la película de Danton hay una escena de Robespierre encontrándose con el rey Luis XVI enfrente de Notre Dame. O sea, la historia de Francia ha circulado por Notre Dame. Muy doloroso, muy triste. La noticia del mundo hoy, una noticia bastante triste relacionada con este incendio. ¿Sabe cómo lo han calificado? Sí. Un hecho devastador para la París humanidad. y para la humanidad. El incendio en Notre Dame. Ya incluso los diarios, mire, Le Figaro, toda la prensa sacó portadas. ediciones especiales frente a lo que significa esta gran tragedia, una gran tragedia para los franceses. Juan Carlos, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, Erika, Canal muchas gracias por la Capital. invitación. Gracias. Y lo mismo, Álvaro, como siempre, un gusto que esté con nosotros Gracias, conversando sí, hoy gracias, todos estos Erika. temas. Tocamos de todos, Gracias, ¿no? No se Juan nos Carlos. quedó ningún Sí, tema sí. para comentar, Erika. Mañana nos vemos también. Mañana nos vemos, seguimos Por aquí supuesto. en nuestra Semana Santa y conversando de los temas que le interesan a Bogotá y al país aquí. En Opina Bogotá, en Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad, y los invitamos a que sigan en sintonía del canal de todos los bogotanos. Muy buenas noches. Nosotros no descansamos, la actualidad siempre está aquí en Opina Bogotá. Muchas gracias.